Muchas gracias, Silvia. Para mí tengo mucho gusto el poder estar acá haciendo esta presentación. El tema es integración productiva entre América Latina y Asia-Pacífico. Lo que voy a presentar es el resultado de un proyecto sobre cadenas de valor para el desarrollo de una integración más profunda entre ambas regiones, entre América Latina y Asia-Pacífico. Este es un trabajo que se realiza para el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, un foro que recientemente ha tenido su reunión ministerial en la República Dominicana, y lo que voy a presentar acá es básicamente los principales resultados de este proyecto. Primero voy a presentarles una descripción de manera somera, general, del proyecto mismo, la metodología del mismo, luego algunos resultados y algunas conclusiones y desafíos pendientes que la región América Latina tiene de cara a poder conseguir una mayor integración productiva entre sí y con los países de Asia del Este. En primera instancia, entonces, el objetivo del proyecto fue o es desarrollar una herramienta que sea adecuada para el análisis de la integración productiva a nivel regional e interregional, entendiéndose la relación de ambas regiones, América Latina y Asia-Pacífico, con la idea de fortalecer la calidad y capacidad técnica de las instituciones nacionales en los países miembros, en este caso de América Latina y de Asia del Este, de este foro, de modo tal que se puedan desarrollar políticas comerciales e industriales con una base empírica. En el pasado se han venido haciendo muchos trabajos vinculados a los encadenamientos productivos, las cadenas de valor, pero normalmente se han venido haciendo con datos de puro comercio, es decir, los datos de los flujos de origen, destino, por los productos según un sistema armonizado, y la idea de este proyecto es vincular el comercio y la producción tomando la función de producción que está implícita en las matrices de insumo producto de cada país. Esa metodología lo que hace es tener en cuenta lo que los sectores productivos de una economía requieren de otros sectores y del resto del mundo, es decir, en términos de insumos intermedios para poder entrar a la producción y exportarla. De manera tal que, para el caso de Uruguay, una matriz de insumo producto de este tipo lo que hace es considerar que para una industria uruguaya poder exportar productos al Asia requiere de insumos que no solamente están en Uruguay, sino que los va a comprar en Brasil, en Argentina o desde países de Asia del Este, que luego se devuelven a Asia del Este de manera tal que esta metodología capta la integración productiva a nivel de países, regiones o ambas regiones cuando se agrega por países. Los beneficiarios de este proyecto vienen siendo los técnicos, los hacedores de política, básicamente funcionarios de gobierno de bancos centrales, institutos de estadística, diversos ministerios de comercio, producción, agricultura, industria, es decir, fundamentalmente aquellos que analizan las estadísticas de comercio e inversión y de producción. Luego también académicos, estudiantes, miembros de la sociedad civil. La idea es entonces permitir que cada vez más se analice con una nueva herramienta que realmente dé la evidencia empírica de esa conexión entre producción y comercio que estaba siendo no totalmente analizada solo por algunos países. Por ejemplo, México tiene una matriz de insumo producto que está incluida en la matriz global que tiene la OCDE, lo propio con Chile, con Perú, pero hacer análisis como estos para países como Ecuador, Bolivia o los países centroamericanos, República Dominicana, era imposible. Como tampoco lo era hacer análisis de encadenamientos productivos entre México y el resto de los países de la región. Entonces, el proyecto tiene 5 etapas. La primera etapa, la recopilación de los datos y construcción de esta herramienta metodológica. Una segunda etapa, la armonización de los datos entre los países de la región América Latina y los países de Asia para un mismo conjunto de sectores en ambos casos, para después, una vez que se libere esta gran base de datos que ya hemos liberado en República Dominicana, poder hacer análisis particular de encadenamientos productivos a nivel regional y nivel interregional, considerando ambas regiones, que sería para el año 2019 en donde estamos. Entonces hemos liberado ya algunos resultados de los cuales voy a presentarles algo
en adelante. Solamente para que tengan una idea, el estudio concluye después con un estudio birregional de evaluación de impacto de un gran acuerdo birregional, digamos, las dos regiones acuerdan profundizar su integración comercial, reducir los aranceles, de manera tal que nosotros trataremos de obtener los resultados de un ejercicio de esa naturaleza sobre, o el impacto sobre la producción, el comercio y el bienestar. Es decir, identificar qué sectores resultarían ganadores de darse una gran armonización comercial entre ambas regiones y qué sectores serían sensibles o estarían sufriendo, ¿verdad?, desviaciones de comercio importantes, con la idea de poder poner sobre la mesa a los policymakers pues, una herramienta que les permita tener una idea de los sectores con potencial y aquellos sectores con ciertas debilidades para que puedan pues, orientar su inversión o sus negociaciones comerciales en el caso de avanzar en esa dirección. Y luego la otra parte del proyecto tiene que ver con capacitaciones, es decir, hacer capacity building a funcionarios de gobierno, la academia, el sector privado. Hemos hecho una actividad en el marco de nuestra relación con el Mercosur. Hace varios meses hicimos un primer taller de capacitación para promover el uso de esta metodología. Hicimos lo propio en la Comunidad Andina y el mes pasado también hicimos un pequeño taller con la Alianza del Pacífico en Chile, en donde funcionarios de todos los países miembros conocen de la metodología y hacen ejercicios particulares respecto a los vínculos productivos de su país con vecinos o con países de Asia. Ese es el visto amarillo, quiere decir que ya está completa la actividad. De hecho, tenemos ya una matriz para América Latina, para 18 países. Está en proceso el concluir una matriz de Asia del Este. La gracia acá es que estas matrices tienen el comercio no solo con América Latina, sino también con Asia-Pacífico, ¿no? De manera tal que se puede ver el vínculo América Latina-Asia-Pacífico. Esperamos enterar una matriz global que incluya además la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y otros países de interés tanto de Asia como de América Latina. Esperamos tener eso en la mitad del próximo año y a partir de ahí avanzar hacia los estudios birregionales y nuevas capacitaciones, sobre todo en Centroamérica y Asia-Pacífico, donde nuestra Comisión Económica Hermana, ESCAP, la Comisión de Asia del Este, pues va a realizar esos talleres. Hemos hecho todas esas actividades. La matriz de Dimensión Producto de la región y su vínculo con Asia está disponible en línea. El Banco Asiático de Desarrollo hará lo propio en el primer semestre del próximo año y esperamos tener esa matriz global a mediados del próximo año. Y aquí dejo la presentación con los links particulares a los talleres que hicimos en la Comunidad Andina, el Mercosur, el Alianza del Pacífico, por si alguno de ustedes está interesado en los materiales. Aquí las actividades, una en Corea y otra en Tailandia, simplemente para indicar que ha habido un esfuerzo muy grande de promover esta metodología en ambas regiones. Y acá, un poco antes de presentar los resultados, indicar que son unos cuantos países que tienen más vínculos en términos de política comercial, básicamente Chile, Colombia, México y Perú, y por el lado de Asia, Corea tiene una relación muy importante con los países de la región. Solamente para dar esta idea de esta relación birregional, está el TP11 también. Bueno, dicho esto, señalo, ratifico que la metodología entonces, una metodología son matriz de insumo producto que vincula comercio y producción, y esta es una herramienta que, como decía antes, permite analizar el vínculo de interacción productiva en ambas regiones. Es la herramienta que mejor aplica para poder hacer este tipo de análisis a nivel de países, sectores y socios. Dicho esto, presento resultados. Y aquí lo que tenemos es, podemos decir, la trazabilidad de los flujos de valor agregado exportado en este caso, los países de la región, el origen, de dónde salen los bienes, luego el país exportador, ese país de transformación, para que se hagan una idea, los países que al final terminan exportando ese valor agregado al resto del mundo, y tenemos particularmente identificados los países de Asia. Estos gusanitos de aquí es la traza. Por ejemplo, Chile importa productos desde Brasil, ¿verdad? Desde Perú, también un poco de, bueno, y al final esa producción se destina a diversos lugares del mundo y sobre todo mucho de esa
producción de México, por ejemplo, va a Estados Unidos. Se ve claramente que México está más vinculado con Estados Unidos, pero México requiere también, está vinculado con Brasil. Entonces lo que tenemos es esa trazabilidad. ¿Qué nos dice este gráfico que resume muy bien el vínculo? Primero, que hay una concentración, que son 6 países de la región los que enteran la producción exportable de su valor agregado hacia el mundo y hacia Asia en particular, y aquí podemos indicar también hacia China, y un grupo de países que tiene menor integración, y esos países se vinculan mucho entre sí, ¿verdad? Menos con el resto, ¿verdad? Eso desde el punto de vista del comercio. Pero ahora miremos, si tomamos América del Sur y cómo están los sectores, ya no miramos países sino sectores. Imaginemos aquí un sector que llega al Asia, sobre todo son manufacturas basadas en recursos naturales o productos primarios, en alguna medida, o algunos servicios, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? Si son recursos naturales, manufacturas basadas en recursos naturales, pero su origen son productos primarios. O sea, lo que se ve con mucha claridad es que la relación comercial entre América del Sur, y esto está hecho a propósito, hemos separado a México y Centroamérica de este ejercicio, justamente para identificar cómo los productos primarios y manufacturas basadas en esos productos primarios son las que tienen más vínculo con Asia-Pacífico. Luego uno puede analizar otras regiones, pero y fíjense, aquí está también puesto a posta México, y México es un destino de valor agregado de América del Sur muy pequeñito. La integración productiva con México no es tan profunda en cuanto a comercio en valor agregado se refiere, es decir, sacando aquellos insumos, lo que son productos finales. Y si agregamos México, entonces vemos que la relación con Asia-Pacífico tiene un conjunto un poquito mayor de manufactura o de otras, y básicamente también los servicios. O sea, se ve que hay el tejido de vínculo, la trazabilidad se hace un poquito más compleja. Por supuesto, eso se puede hacer a nivel de pares de países, ¿verdad? O un país y el resto. Realmente es para dar un sabor de lo que se puede hacer con esta metodología. Y luego vamos a abrir el análisis indicando el contenido de valor agregado doméstico exportado para cada uno de los países de la región, y vamos a dividir ese valor agregado en los diversos destinos. Fijémonos en el caso de México. Por ejemplo, México, el 57% de sus exportaciones son valor agregado mexicano. ¿A dónde va ese valor agregado mexicano? Va principalmente, 45% de ese 57% del total va hacia los Estados Unidos. El resto se distribuye un poquito en Asia y otro poco a la región. No así en los casos de Brasil, Chile, Perú, ¿verdad? Y básicamente si sumamos Sudamérica, en donde hay claramente un vínculo mucho más cercano con Asia-Pacífico, y en el resto de los países el vínculo es con la propia región. Ahora veamos, si hacemos solo el contenido exportado, el valor agregado exportado hacia América Latina en el 2011, vemos que, por ejemplo, para los países de Mercosur, del 100% que se exporta a la subregión, el grueso es el propio Mercosur. En la Comunidad Andina lo propio. La Comunidad Andina es muy importante dentro de los destinos para Ecuador, Colombia y Perú. Obviamente también hay un vínculo importante entre Bolivia, sobre todo, con Mercosur, y un poco Colombia también. En el caso de Chile, su valor agregado exportado a la región está más diversificado, y obviamente en Centroamérica vemos que también hay un vínculo interregional muy importante. Entonces, con esta metodología es posible hacer este análisis y un poco confirmar la evidencia empírica de lo que uno más o menos en estudios previos se ha evaluado, pero esta vez de manera certera, vínculo, comercio y valor agregado. Y luego el tipo de productos, esta la vena simplemente para decir que el valor agregado básicamente exportado a nivel intrarregional tiene contenido en manufacturas importantes, ¿verdad? También un contenido de minerales y metales, pero sobre todo una diversificación importante con el sector agroindustrial y los servicios también como sectores importantes, finanzas, servicios empresariales. Y aquí tenemos los vínculos interregionales en América Latina y el Caribe, y lo que tenemos es para cada país, ¿verdad?, el contenido de insumos importados de origen
intrarregional incorporados en sus exportaciones, considerando solo América Latina. Y fíjense cómo para Brasil y México, que son dos países, ¿verdad?, importantes en cuanto al tamaño en la región, lo que insumen de insumos intermedios en su producción exportable es apenas el 2%. No así los países de tamaño medio, en donde el origen intrarregional es mucho más importante en términos de insumos intermedios incorporados en sus exportaciones al mundo. Y lo que tenemos aquí, el valor agregado descompuesto, ¿verdad?, por país de destino en Asia. O sea, lo que cada país exporta de valor agregado doméstico hacia el Asia-Pacífico y dividido por el principal destino. Y vemos que China es un socio relevante en muchos de los países de la región, seguido de China, Japón y también un poco Corea en algunos casos. Bueno, básicamente este sería como los resultados así gruesos a nivel de país con Asia-Pacífico. Y luego me paso directamente a una reflexión. ¿Qué hacer para promover cadenas de valor e integración productiva en una región que claramente sigue todavía muy dependiente de recursos naturales y donde su vínculo con Asia-Pacífico está anclado en este tipo de productos? Es decir, estamos hablando de mineral de hierro, soja, ¿verdad? Una serie de productos primarios que, si bien es cierto, forman parte de una cadena de valor, pero una cadena de valor hacia adelante y en productos de escaso valor agregado, y donde son pocos los países que concentran esta relación. Entonces, claramente, para poder incrementar la integración productiva entre ambas regiones, es crucial abordar el déficit regional de infraestructura. Aquí el transporte, telecomunicaciones, energía, son áreas en donde es importante y es necesario mejorar el esfuerzo de la región. Se ha dicho que la región invierte en temas digitales apenas el 3% del PIB, en algunos países menos de la mitad del PIB. En términos de inversión en infraestructura, en los últimos años la región ha invertido menos de 2%. En nuestro informe regional estamos indicando que para que la región pueda superar la brecha de déficit de infraestructura requiere una inversión de al menos 6% por año, es decir, tiene que invertir mucho más. Otro tema es la superación de los obstáculos regulatorios, es decir, es necesario que se formen redes de proveedores interregionales, y para lograrlo es necesario activar mecanismos para favorecer la armonización, por ejemplo, de las normas técnicas, la normativa sanitaria y fitosanitaria, utilizar la acumulación regional de origen, y ahí, por ejemplo, como la Alianza Pacífico lo está proponiendo, y sobre todo el que los países logren tener avances en facilitación del comercio, por ejemplo, ventanillas únicas, el operador único autorizado, y luego políticas que abarquen más de un país, es decir, programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Y aquí el tema digital es clave, ¿no?, porque claramente un mecanismo para poder hacer que una empresa pueda escalar y pueda internacionalizarse viene siendo el uso de medios digitales para poder acercarse a nuevos mercados. Y ahí nos decía Sebastián Rovira en la mañana cómo es importante, mientras la región en su comercio electrónico es apenas el 1%, Asia-Pacífico es más del 50%. Entonces, la región tiene mucho todavía que avanzar en este ámbito. Luego, como una conclusión general, dice que a nivel regional hay necesidades de un liderazgo entre los países más grandes de la región para impulsar redes de producción latinoamericana. Brasil y México deberían ser los países que tomen este liderazgo. Lo hemos visto, los vínculos productivos de ambos países son todavía deficientes. El recíproco de importaciones de insumos intermedios para sus exportaciones industriales es apenas el 2%, cuando las importaciones de insumos intermedios desde Asia-Pacífico son más del 25 o el 30% según el país, ¿no? Y luego las políticas públicas deberían orientarse sobre todo a impulsar cada vez más la integración productiva, más que las meras relaciones comerciales. Había que focalizarse en relaciones comerciales que agreguen valor y complementen a los países, ¿no? Y bueno, los países de la región más grandes deberían
pues seguir los pasos que ha seguido Asia del Este para promover su integración productiva. Y ahí he señalado algunos elementos, pues hay más, pero quiero señalar elementos vinculados con lo que nos ocupa en este cuarto seminario. Primero, impulsar inversiones productivas interregionales, apoyar el desarrollo de infraestructuras regionales y lo que decíamos esta mañana, incrementar la conectividad utilizando medios digitales, ¿no? Y ahí fortalecer sobre todo la facilitación del comercio utilizando estos medios. Reitero el tema de la necesidad de la convergencia normativa, mediante el uso de medios de pago, garantizando la seguridad, una mejor logística y facilitación del comercio, y algunas de las iniciativas en la región en donde ya hay algo avanzado. La unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Guatemala y Honduras tiene una unión aduanera un poquito más profunda, en donde los países tienen un programa de facilitación de comercio que permite que las mercancías pasen en los pasos de frontera de manera más ágil, ¿verdad? El camión llega, hay un código QR, la máquina lo lee y como ya hay una transferencia de datos, ¿verdad?, de la factura comercial, la mercancía pasa, el camión pasa sin necesidad de mayores controles, ¿no? Y se está agregando a esta unión aduanera El Salvador y se espera reducir el tiempo en el tráfico de las mercancías entre los 3 países, lo cual va a generar mayor comercio. Luego el tema de la facilitación del comercio y promoción del mercado digital en la Alianza del Pacífico. Luego la iniciativa del Mercosur con el grupo de trabajo del mercado digital y la LADE yo creo que tiene un mecanismo de certificación de origen digital. Entonces quiero concluir pues indicando esto, la necesidad de poder impulsar realmente la integración productiva a la luz de información adecuada que ilustre realmente las necesidades y los sectores en donde puede aplicarse esta política, y esta herramienta tiene esa virtud de identificar los sectores para después efectivamente orientar la política pública, que no debe hacerse en el vacío, sino sobre una base informada. Eso sería. Muchas gracias.